Hola, mi nombre es Yerilyn Tatiana Mora Sánchez, estudiante de la UNED, cursando actualmente la carrera de la criminología, y en esta exposición hablaré sobre los tipos de conflicto en el marco de las relaciones sociales, sus manejos de resolución y alternativas. Primeramente, ¿qué se entiende por conflicto? Es una situación donde dos o más personas mantienen intereses, puntos de vista o expectativas diferentes que los llevan a debates y a problemas. El conflicto en el marco de las relaciones sociales. Este punto se refiere a que los conflictos que ocurren dentro de las interacciones sociales, tales como familiares, laborales o políticas. El conflicto puede aparecer en cualquier relación entre personas y suelen surgir a causa de diferencias en opiniones, intereses o perspectivas. La resolución de conflicto es una tarea importante en el ámbito de las relaciones sociales. Los conflictos sobre los datos. Son un tipo de conflicto específico que se da cuando hay diferencias o divergencias en los datos utilizados por las partes involucradas. Esto puede generar conflictos de cualquier tipo, ya sea individuales, interpersonales, grupales o sociales. Un ejemplo de este conflicto sería una discusión entre políticos en cuanto a cifras de números de algún programa sociales, siendo un desacuerdo generado por la falta de claridad en datos numéricos o de información. El conflicto de interés se produce cuando una persona o grupo organizado tiene un interés particular en una situación que puede afectar el desempeño o su decisión. Por ejemplo, una persona que trabaja para una empresa puede tener un conflicto de interés si está involucrada en la toma de decisión de la empresa. Ahora observamos el conflicto estructural. Los conflictos estructurales son aquellos que se derivan de la estructura social, por ejemplo, la desigualdad económica o la brecha de género. Estos tienden a ser complejos ya que no se trata de un conflicto individual, sino de una estructura general de la sociedad. Conflictos de valores. Se dan cuando personas, grupos u organizaciones tienen valores o creencias distintas. Por ejemplo, la diferencia entre la legalización del aborto y la oposición a ella. Ahora, el conflicto en relaciones. Este ocurre en las interacciones entre dos o más personas. Por ejemplo, aquellas discusiones que se dan en pareja, entre amigos, familiares. Todos estos tipos de conflictos tienen raíces emocionales y en ocasiones son difíciles de resolver. Manejo de estos tipos de conflictos. Son métodos y técnicas que se usan para intentar resolver conflictos. En algunos de estos manejos influye la negociación, la mediación y la resolución de disputas, entre otros. Hay diferentes maneras de manejar el conflicto y lo importante es encontrar el método que funcione bien para las partes involucradas. Por ejemplo, la justicia restaurativa se centra en ayudar a las partes a reconciliarse y en reparar el daño causado por el conflicto. La justicia alternativa busca más bien soluciones creativas y no judiciales para resolver los conflictos. En cambio, la justicia de paz promueve la reconciliación y la resolución de dicho problema afectado. Los conflictos suelen ser interpersonales, intergrupales, sobre relaciones organizacionales, entre estudiantes, en el campo laboral y comunitarios, o inclusive en relaciones familiares. Los tipos de resolución de conflictos. Algunas maneras para solucionar conflictos son por medio de la mediación. Es aquella tercera persona que ayuda a resolver un conflicto. Sin embargo, este no decide el resultado del conflicto. Sirve solo para un punto de comparación proporcionado para información neutral y apoyo en ambas partes. La conciliación. Este es otro proceso alternativo para resolver conflictos. Esta alternativa también involucra a un tercero que se asemeja mucho a la mediación, pero su principal diferencia es que la conciliación busca un acuerdo que satisfaga las necesidades de las partes. En cambio, en la negociación
En este proceso se intenta llegar a un acuerdo satisfactorio mutuamente. Es una alternativa a la lucha o la posición de ambas partes. Deben negociar lo mejor para su bienestar. Es similar a la mediación y a la conciliación, pero este se diferencia porque requiere necesariamente de un tercero. En el arbitraje podemos observar que es un proceso que incluye un árbitro que tiene la autoridad de imponer una resolución del conflicto, es decir, es un acuerdo que no es satisfactorio ni mutuo para ambas partes. Es un proceso judicial en el que el árbitro desempeña como juez en la toma de decisiones. Y para concluir, la resolución alternativa es creada para mejorar las condiciones de vida individual y social de las personas. Esta alternativa es mucho más eficiente y menos costosa que la litigación y ofrece más opciones para resolver los conflictos. Es más fácil adaptar a un acuerdo en cualquier situación específica y ofrece discreción. Los diferentes tipos de conflictos tienen ventajas y desventajas que deben ser consideradas en cada caso específico. Cada resolución alternativa que va a depender de las necesidades y circunstancias de cada caso. Mucho gusto y hasta luego.